Gracias por vuestro esfuerzo. Es un placer para mí estar de nuevo en estas tierras. Hace 2 semanas Antonio lo sabe que estuvimos juntos en un congreso también. Y es que Aragón se mueve. Aragón se mueve y tiene muchas cosas interesantes. Aunque aquí hay mucha gente de muchos sitios, hasta en mi tierra, Alicante, que se han desplazado aquí. Yo no conocía esta gran familia del misterio que hay. Me encanta veros. Muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a la organización, desde luego Antonio, por haberme cogido para estar en vuestro centro y aquí delante de vosotros. Y por supuesto gracias al Ayuntamiento por todo el apoyo, por ese esfuerzo maravilloso que están haciendo, que de verdad es ejemplar. En fin, pues yo soy Pedro Amoros, encantado, un placer. Y que vamos a hablar de misterio un poquito, ¿no? A mí, ayer lo estaba comentando con los colegas en la cena, ¿no? Si no disfruto, no juego. Y esto es porque yo lo hago por pasión. Yo estoy aquí por pasión, no por nada más. Sencillamente, gracias a Dios, yo tengo mi trabajo y tengo mis cosas laborales y lo que me permiten es tener la libertad para poder coger el coche a mi mujer y a Bea, que está por allí en el fondo, y decir, vámonos a tal sitio a investigar esto. Y así es como desde hace 40 años estamos investigando realmente lugares con misterio, lugares donde ocurren cosas. Yo soy una persona totalmente cientificista, es decir, soy bastante escéptico, por no decir muy escéptico, sin embargo creo en este mundo y creo en las cosas porque las he vivido. Necesito experimentar por mí mismo las cosas. Yo recuerdo hace muchísimos años en Alicante que tuve una charla, estamos hablando de hace 20 y tantos años, con un monje hinduista que me dijo una cosa que no se me olvidará. Él era Puri Maharaj, tenía 95 años en aquel entonces y como una persona muy elevada de espíritu, pues no se le podía uno acercar, no podías tocarle, porque supuestamente sus discípulos decían que le bajabas un poquito la vibración y recuerdo que estábamos en la charla y él me coge, andaba muy lento con su túnica y tal, me lleva hasta la sala de prensa, la gente estaba alucinada, porque imaginaos una sala llena de gente y tal, expectantes con sus discípulos allí, me lleva a la sala de prensa como por algo muy serio, como si hubiera tenido como una revelación o algo así, y estaba expectante. Y el inglés chapurreado chapurreado, ¿no? El inglés que tienen los indios, pues me dijo una cosa que no se me olvidará nunca, y para mí es fundamental, porque me marcó un poco cuál era el objetivo de mi trayectoria. Y me dijo, dándome golpecitos en la pierna, Pedro, tu labor es hacer conciencia lo que para nosotros es evidencia. Quiero que penséis esto. Es muy importante esa filosofía. Estamos mezclando lo que es una filosofía oriental, una filosofía totalmente espiritual, con algo que los seres humanos que vivimos aquí, los más occidentalizados, necesitamos pruebas. Y el primero. Y es mi labor el encontrar este tipo de cosas. ¿Qué hay después de la muerte? Realmente es un gran misterio que nos circunda y a todos nos preocupa, ¿no? Quizás el campo de estudio que yo llevo durante tantos años, que es la psicofonía, me ha acercado a lo que es esa investigación de qué es lo que hay más allá de la vida. Si realmente todas las experiencias que vamos encontrando por investigadores, por médicos tan sumamente valientes como el doctor Enrique Vila o Miguel Ángel Pertierra, Enrique Vila ya nos dejó, con sus experiencias cercanas a la muerte nos cuentan algo, pero pensad una cosa, las experiencias cercanas a la muerte son muy interesantes, pero siempre han vuelto. Es decir, no han cruzado el umbral. Pero, ¿qué es ese umbral?
¿qué es esa dimensión donde supuestamente residen conciencias inteligentes para intentar comunicarse con nosotros? ¿Estamos hablando de que existe una vida después de la muerte? ¿Estamos planteando la posibilidad de que algún tipo de energía pueda llegar a comunicarse con nosotros y que sepa quiénes somos? ¿Qué son las psicofonías? ¿Por qué reside todavía ese espectro, yo creo que vestido de una manera muy especial que nos conduce a el estudio de la psicofonía? Carlos Fernández, que está por aquí, ha hecho muchas investigaciones, y hay otros tantos investigadores, Fran Recio, por ejemplo, y otros tantos que estáis por aquí, ¿no? Es fundamental que el mundo de la psicofonía, el mundo de la transcomunicación instrumental, que es lo que yo investigo, pues tenga lo que es una base de estudio. Bueno, Juanjo lo sabe perfectamente, que siempre tenemos que perseguir, para hacer una investigación, algo fidedigno, algo que está ahí para nosotros subir aquí y contarlo. Yo, sabéis que tengo un canal en YouTube que, bueno, y si no lo sabéis, ¿alguien no está suscrito a Aventura del Misterio? ¿Sí? ¿Sí? ¿No está suscrita? Pues verás que esta noche debajo de la cama, cuando oigas unos ruidos extraños, acuérdate de mí, porque realmente será una especie de mano peluda que estará por ahí vagando hasta que te suscribas a Aventura del Misterio. Tienes que estar suscrito. Es mi canal de YouTube donde yo realizo investigaciones, ¿no? Yo empecé a investigar desde hace muchísimos años, 40 años, en muchos sitios, ¿no? Aventura del Misterio me ha permitido exponer muchas de las investigaciones que hago yo hoy en día acercadas a vosotros. Y digo esto porque yo soy un amante de la ciencia y de la astrofísica, y muchas veces cuando veo las conferencias de algunas de estas personas que son maestros con letras mayúsculas en sus campos, yo veo que tienen muy poca afluencia de público, y es que lo comprendo, porque es que a veces se hace tedioso empezar a desarrollar fórmulas, y con fórmulas pueden empezar, ¿no? Y no precisamente del lado matemático, que me encanta, sino del lado más lógico. Y es precisamente cómo llegamos a comprender algo. Y aquí es donde va a dar comienzo la charla, ¿vale? Este ha sido un poco un preámbulo para introducirnos dentro del campo que yo me muevo, ¿no? Y la charla va a comenzar haciéndonos un planteamiento, por supuesto científico. Y quiero que seáis cientificistas. Quiero que vuestra mente no crea por creer, ¿vale? Antes Carlos nos estaba mostrando una serie de evidencias, pero son casos que se estudian, casos que se llevan a determinado tipo de conclusiones que nos sirven para elaborar nuestras propias hipótesis de trabajo. Eso es como funcionamos, por lo menos las personas que nos lo tomamos en serio. Hay otras personas que tienen canales de YouTube que, bueno, se conectan hilos invisibles y tal, para que las cosas se muevan y tal. Bueno, quien me conoce, que yo sé que algunos me conocéis, sabéis que yo sería totalmente incapaz de hacer eso. No doy mi brazo a torcer, ni por aparecer en un programa, ni por no aparecer. Yo siempre he cuidado un poco las formas, y por ello todo lo que vamos a ver aquí forma parte de la realidad en la que nos movemos. Y quiero que tengáis esa especie de espíritu crítico, sobre todo activo. Bien, os decía que vamos a empezar con un planteamiento totalmente científico. Y además es la ciencia pura, la ley de la causa y el efecto. No existe efecto sin causa. Es correcto, ¿no? Es decir, cuando nosotros vemos un efecto, tiene que haber habido una causa. ¿No es así? ¿Y qué pasa si no hay una causa? O por lo menos no la percibimos. Este planteamiento, lógicamente, se lo hicieron grandes investigadores de la talla incluso de Albert Einstein, por ejemplo, Edward Witten y otros tantos, Stephen Hawking, por ejemplo, ¿no? Llegando a conclusiones muy interesantes en las que se planteaba la posible existencia
de multidimensiones, de dimensiones totalmente diferentes a la nuestra. Porque, Frank, ¿cuántas dimensiones tenemos en nuestro mundo? ¿Alto? 3 más el tiempo. Exactamente, y es adelantada en una, porque ortodoxamente, por decirlo así, no está todavía tipificado como que el tiempo pudiera llegar a ser una dimensión probable. Alto, ancho y profundo son nuestros 3 ejes X, Y y Z para representar cosas. Por supuesto, el tiempo, la cuarta dimensión temporal, es lo que nos conduce a empezar a pensar que puedan existir otras cosas. Pero ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué pasa si no vemos algo y se produce un efecto? ¿Dónde está el origen? ¿Dónde está la causa? ¿Cuál es el fenómeno? Y esa es mi labor de investigación, buscar la causa. Y así encontré a un señor que se llama Gerald Finberg, que en el año 1967, que fue cuando yo nací, el 15 de agosto, pues si queréis tener un detallito, pues yo encantado. Pues en 1967, Gerald Finberg, el tío es un matemático, empezó a trabajar con una serie de planteamientos y se encontró con una partícula. Yo voy buscando algo que me explique el mundo de los fantasmas, en pocas palabras. Este hombre se encuentra esa partícula. Esa partícula, Juanjo, ¿cómo se llama? A ver si lo sabes. El taquión. Ahí está. Y lo que nos planteaba era una cosa muy, muy, muy rara. Tanto que los propios científicos están asombrados. Está técnicamente demostrada su existencia, sin embargo es una supuesta partícula. Ojo, está demostrada su existencia, pero es una supuesta partícula. Esto os lo comento desde el punto de vista de la ciencia ortodoxa. Si hay aquí algún físico, algún matemático, pues os daréis cuenta de que aquí hay algo que no cuadra. ¿Qué es un taquión? Os lo voy a leer porque no me lo sé de memoria. Es breve. Un taquión es una hipotética partícula subatómica capaz de moverse a velocidades superlumínicas al disponer de una masa imaginaria y una masa cuadrada negativa que rompen con el principio de la causalidad, es decir, efecto-causa. Ese principio que es científico, los taquiones rompen ese principio científico, al estar condenados a viajar en el pasado y por tanto retroceder en la cuarta dimensión temporal. ¿Y sabéis por qué son hipotéticas partículas? Porque van a velocidades superlumínicas. Desde el punto de vista de la teoría de la relatividad, ninguna partícula puede ir más rápido que la propia luz, que un fotón lumínico. Es por ello por lo que tenemos que decir que son hipotéticas partículas subatómicas que van a velocidades superlumínicas. Yo lo he demostrado. Es decir, lo he demostrado, que me he puesto con las fórmulas matemáticas y he demostrado la existencia de esa partícula. No lo voy a hacer aquí, sino sí que os vais a tomar un café, seguro. Pero lo he demostrado, matemáticamente es demostrado, y es muy sencilla. Sencillamente hay que hacer 4 fórmulas, aplicarlas y ya está. Demuestras la existencia del taquión. Pero, ¿qué relación tiene esto con el mundo de los fantasmas, con el mundo de los espíritus? La primera de las conclusiones que nos hace pensar en los taquiones es que se produce una ruptura en el espacio-tiempo, una ruptura que hace que esas mismas partículas, cuanta más energía tengan, más lento vayan. Y cuanto menos energía tengan, por la masa negativa, más rápido, ¿no? Con lo cual, imaginaos una pelota de fútbol y tú le pegas un super patadón para empotrar al portero en la portería. Bueno, es un poco bruto, pero es verdad. Bueno, pues esta simplemente tendrías que rozarle un poquito y la velocidad que cogería sería asombrosa. Es decir, ya científicamente se ha demostrado que una partícula subatómica es capaz de tener este tipo de cosas. Y además están condenadas a retroceder, están condenadas a vivir en el pasado.
el principio causa y efecto es evidente. Rompe la cuarta dimensión temporal. Esto lo entendéis, ¿verdad? Es decir, el efecto se produce, o sea, no hay causa que lo produzca y el efecto se produce antes de la causa. ¿Vale? Mira, para que veáis un ejemplo, Antonio, un momentito. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, imaginaos que yo no conozco a Antonio para nada. Antonio, un aplauso para Antonio porque voy a tener el gusto de batirme en un duelo contigo. Resulta que hemos tenido un encuentro amoroso y no entre tú y yo, sino entre una misma dama. Y resulta que los dos nos hemos fijado en la misma dama. ¿Vale? Ya sabéis, si retrocedemos un poco en años de la historia, pues esto era relevante, ¿no? Con lo cual, Antonio y yo estamos disputando por el amor de una mujer y vamos a batirnos en duelo. Él lleva un arma de avancarga, está cargada, la lleva en su funda, pero yo llevo mi pistola de tracciones. Esto ya te asusta, ¿verdad? Así que vamos a batirnos. Y os voy a pedir la colaboración porque yo estoy a punto de desenfundar mi arma, ¿vale? Cuando vosotros contéis 3, yo os doy la señal, yo voy a desenfundar mi arma y él la suya, ¿de acuerdo? Quiero que penséis esto. A ver quién cae primero. Mi pistola es de taquiones, os lo advierto, ¿vale? ¿Prevenidos? 1, 2 y 3. No. A ver, tiempo. Taquiones están condenados a viajar en el pasado, con lo cual el efecto es antes que la causa. ¿Cuál es la causa? Que yo saco. ¿Cuál es el efecto? Que yo no me meto. Así que rebobinamos, ¿vale? ¿Prevenidos? 1, 2 y 3. Antonio, tienes que morirte antes de que yo saque la pistola. Vale, venga, va, la última. 1, 2 y 3. Ahora sí, la segunda pausa para Antonio. Bueno, realmente nos queremos, realmente Antonio y yo nos queremos, no nos hemos batido por el duelo de una mujer. Quién sabe, ¿no? Pero mi pistola de taquiones ha hecho que él vaya al pasado y yo... Es decir, el efecto se produce antes de la causa. Y ahí es donde quiero mostraros algo. Y aquí vamos a empezar la parte práctica. Empecemos aquí. Porque digamos que mi trabajo como investigador es plantear hipótesis. Y esas hipótesis son las que nos tienen que hacer llegar a conclusiones. Con lo cual, quiero que veáis, y lo vais a ver con vuestros ojos, un viaje en el tiempo. Ahora mismo. Hace algún tiempo, junto con la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, estuvimos haciendo unas investigaciones en un lugar donde ocurrió algo muy extraño. Y se reproducía cada vez que íbamos a investigar. Este hecho a mí me marcó mucho porque ocurrió en un castillo templario, en mitad de una montaña, en Perpuchen, concretamente, en Lorcha, lo que es el castillo de Lorcha, arriba de Cocentaina, lo digo a los amigos vaticanos que sepan ubicarlo, se llama el castillo de Perpuchen, ¿no? Un castillo templario muy bonito, pero que tiene una cordillera que separa lo que es la provincia de Valencia a la provincia de Alicante. Estamos ahí grabando, yo tenía mi grabador conectado, grabando psicofonías, y de repente, fue algo, no, apaga la luz, se ve bien, fue algo increíble, porque en el playback, cuando yo estaba grabando, estaba grabando ahí, un cazador disparó su arma, ¡pam! Y en ese momento, os imagináis, ¿no? El eco de la pistola
pues fue recorriendo toda la montaña y fue algo maravilloso. Y dije, ostras, qué grabación tan bonita, porque a mí el sonido me apasiona. Y claro, sabe que lo hemos visto muchas veces. Bien, pues cuando yo rebobino y escucho el eco antes del disparo. Y bueno, lo vais a ver. Aquí veréis a mi señor padre en una aventura del misterio. Mi padre es muy crítico, me pega muchas preguntas, más que vea, está en el fondo. Pero quiero que lo escuchéis, ¿vale? Este es un fragmento de una... Estamos aquí ya preparados para las economías. Muy bien. Yo quiero explicaros que este lugar es un tanto especial en el tema psicofónico. Aquí hace muchos años vine con unos buenos queridos amigos de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y tuvimos la oportunidad de grabar algo muy extraño. Era como un eco muy raro que se producía antes de producirse el sonido. Esto yo sé que suena un poco extraño, pero es como nosotros nos dimos cuenta precisamente desde abajo, desde la estación y desde en pleno del castillo. En ambos sitios se producía. Para que nos entendamos, dábamos una palmada. La palmada resonaba en todo lo que era la montaña, o un grito muy fuerte, y todo esto lo que producía era que en el playback, cuando reproducíamos lo grabado, el eco del sonido se producía antes del propio sonido. Ya está. O sea, yo lo utilicé de una forma concentrada. Es algo que no tiene explicación. Vamos, si te parece, a escucharlo. Claro que sí. Y, bueno, pues para que sepáis de lo que estamos hablando. Vale, escuchad ahora. Atentos. Vale, resumimos. Palmada, ¿vale? Yo le pido a un compañero, al ver esto, que dé una palmada, que es José Barquena. Cuando yo doy la palmada, él lanza un super grito que tiene una voz poderosa y lo que se produce es que en la grabación aparece el eco suyo antes de la palmada y de su grito. Vamos allá. ¿Lo veis? Ahí está. Te doy un poquito de... Y curiosamente, el patrón del propio sonido mantiene la estructura del sonido del eco, con lo cual se demuestra que ese eco pertenece al sonido real que se ha producido. Esto es una cosa muy curiosa y evidentemente a mí me dio mucho que pensar, porque realmente estamos accediendo a un sonido que procede de un momento distinto, de una situación distinta. Se trata del eco real, pero ¿por qué se graba antes? ¿Por qué se ha mostrado antes? Y esto nos abre la posibilidad a que realmente estemos trabajando con algo parecido, no quiero decir que sean taquiones, sino que tengan más o menos su misma estructura. Y no por ello podemos decir que las partículas que conforman tanto el sonido como el ambiente, como quizá todo lo relacionado con ese... ¿Me escucháis bien, verdad? Sí. Con esa estructura de sonido, esa molla de sonido que acabamos de grabar, pues tenga lo que es una apariencia en otra dimensión, en un momento distinto. ¿Por qué se ha producido? Realmente, cuando yo me lo pregunto, es porque estudio lo que es la posibilidad de que el sonido perdure de una forma distinta.
Vamos a escuchar algunas grabaciones psicofónicas. La psicofonía es una voz de origen paranormal, puesto que científicamente no se ha detectado, no se ha encontrado algo similar a ello. Yo hablando con un otorrino, que además que lo conoceréis, se llama doctor Pertierra, Miguel Ángel Pertierra, querido amigo mío, en alguna ocasión lo sacaba yo aquí al estrado, y lo digo así para que me entendáis un poquito en algunos términos, y le he preguntado desde el punto de vista médico qué es lo que nos hace escuchar psicofonías, ¿no? Hemos hablado, lógicamente, de un aparatito que tenemos aquí dentro en el oído y que la naturaleza nos lo ha puesto ahí, que se llama la cóclea. La cóclea es un órgano que tenemos en el oído interno que lo que hace es determinar el tipo de frecuencias de las que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Del mismo modo que la pareidolia es capaz de crear lo que es un efecto visual en nuestro cerebro, he dicho bien, nuestro cerebro, no nuestros ojos, porque nuestros ojos son las cámaras. Quien ve es el cerebro y eso está técnicamente demostrado. Pues la pareidolia, lo que es la apofenia y la pareidolia acústica, podríamos decirlo así, tiene mucho que ver a la hora de la interpretación sonora y a la hora de la interpretación de las voces. Vosotros estáis escuchando mi voz. Lógicamente, si hubiera aquí una persona de habla inglesa, le costaría, que fuera nativo con el inglés, le costaría entender algún significado. A nosotros, aunque sepamos inglés, nos cuesta acercarnos a comprender un idioma que no es el nuestro. Por ejemplo, tenemos las canciones, ¿no? que todo el mundo hemos tarareado y hemos intentado emular lo que una canción inglesa ha dicho sin tener ni puñetera idea de inglés, ¿no? Esto significa que vamos tarareando cosas, vamos tarareando sonidos, vamos interpretando sonidos sin llegar a la interpretación exhaustiva. ¿Alguno de vosotros tiene hijos? Imagino que sí, no levantéis la mano. Nosotros tenemos una pequeñaja que tiene ya 22 años y que no es tan pequeñaja, que te rías, Antonio, que es verdad. La pequeñaja es decir, que vamos creciendo todos, ¿no? Pero cuando tenía 2 años o 2 añitos, una cosa así, que empezaba a hablar, bueno, pues ella era muy charachera, mi hija, Naraya, y cuando a veces venía algún amigo, estábamos con algún amigo, pues la niña intentaba hablar, pero claro, en su idioma. Vosotros que tenéis hijos lo sabéis, el idioma de los niños es muy extraño, pero los padres lo comprenden. Y en alguna ocasión, cuando han venido pues, algunos amigos y tal, y la niña ha dicho algo, ¿qué dicen los amigos? ¿Qué ha dicho la niña? Y los padres se lo traducimos, ¿no? Pues más o menos es igual, estamos acostumbrados. Nuestro oído, nuestra percepción interpretativa se acostumbra a interpretar la psicofonía, pero no por ello significa que sea una pareidolia, no por ello significa que no tenga las frecuencias. Yo durante muchos años me he dedicado a lo que es el análisis forense de lo que es la voz humana. En un juicio, por ejemplo, un tribunal tiene que demostrar que una forma de onda indubitada pertenece a aquel fulano, ¿no? Para decirle, es que tú has dicho que vas a matar a aquel y lo hemos grabado. Ale, multa. O no, pero multa, normalmente. Y entonces, claro, el trabajo de un perito lo que tiene que hacer es demostrar ante el tribunal que esa voz pertenece a esa persona, técnicamente, ¿no? Para eso utilizamos algunos programas que cogen los patrones de la voz, las frecuencias de la voz, lo que se llama la frecuencia normalizada, lo que se llama la estructura timbral y que conforma en general la huella fonográfica o foniátrica. La fonográfica es para demostrarlo fielmente, ¿no? Y la fonográfica nos ayuda a ver realmente y a tomar una decisión de sí, se trata de este arte, ¿no? Muchas veces habéis visto en películas que hacen imitaciones de voces y todas esas cosas, pues esto se hace manejando el tono y manejando el timbre. Así es como nosotros nos damos cuenta de que una psicofonía tiene patrones que podrían ser interpretables, aunque realmente
no se trata de una voz humana, sino que se trata de un proceso de transformación del sonido. En alguno de mis libros yo siempre, en el primero que escribí, expuse lo que es la hipótesis de la transformación energético-sonora. La energía ni se crea ni se destruye, solo Se transforma. es correcto. Ese es el primer principio de la termodinámica y es por el que yo me rijo toda la vida. Y yo creo que la ciencia también, y un poco de todos, ¿no? Y es por ello por lo que muchas veces tenemos que pensar que una fuente de energía se transforma en otras fuentes de energía. De manera que si nosotros le ponemos combustible a un coche, ¿vale? Y cuando el depósito coge eso, el motor absorbe la gasolina del depósito, se produce una cosa que se llama la combustión química, que es energía química. Pero si ponemos la mano en el capó del coche, al arrancar el motor se calienta. Por lo cual energía química da lugar a energía calorífica. Y si encendemos las luces del coche, pese a que hay un alternador y una batería, el alternador carga la batería, pero gracias al funcionamiento del coche tenemos energía lumínica. Y además, si el coche anda, energía cinética. De forma que una fuente de energía da lugar a varias fuentes de energía. Pero claro, ¿qué pasa si cuando nosotros nos vamos a la Edad Media, Miguel Ángel, con una linterna LED laser? Digo la marca porque es una pasada, puede ser cualquier otra. Bueno, sin idea. Una energía, una bombilla, ¿vale? ¿Qué pasaría? Que llegamos al reino, está el señor del castillo, y a caballos, y a caballeros, y hay algún individuo vestido de raro que no guarda en el teléfono. Bueno, una linterna. Lo primero que harían, posiblemente, sea llamar al cura para que llame a la Inquisición y que nos quede. Porque dicen, bueno, esto no, una linterna, un aparato que se hace luz, esto es magia, ¿no? Y sin embargo, nosotros sabemos que se trata de energía química producida por una pila y simplemente dos cables y una bombilla, ¿vale? Una bombilla con un gas de argón dentro, con el filamento de tungsteno, es decir, muchas cosas que no iban a comprender. Pero ¿por qué no? ¿Por qué nos quemarían? Porque no comprenderían lo que es la energía química. ¿Veis dónde quiero llegar? A veces, el no comprender cuál es una dimensión o una energía que se produce en una dimensión hace que no comprendamos cuál es el trasfondo de todo lo que hay detrás. Porque ¿para qué van a matar a ese buen hombre que de repente aparece en la Edad Media con una linterna? Lo queman allí con las hogueras. Sí, no te rías, que es verdad, lo quemarían. Y es verdad que lo quemarían. Y también nos quemarían a todos los que estamos aquí. Así que... Pero bueno, yo hago un programa de radio con cura todos los viernes en el Cacero y os digo que ha cambiado mucho la cosa. Lo digo que se llama un cura aquí, que no es común como las monjas. Por los que me vais malditos, ya sabéis, estoy investigando allí hace un poquito. A verlo tenéis que ir a la aventura del ministerio y allí lo encontraréis. Pero esto es lo que nos pone en la antesala de una posible energía que se transforma, de una especie de valiente, Gerald Finberg, el del taquión, que dice, matemáticamente me voy a arriesgar y voy a demostrar que esa partícula existe. Y lo demuestra. Pero ¿dónde está el sustento? Por favor, pensad en varias dimensiones. No os quedéis con el mundo dimensional sencillamente porque está establecido así. Si no, las leyes newtonianas podrían tener un poquito más efecto del que tienen. Ya se ha demostrado que en determinados ambientes no funcionaría. En otros sí, pero en algunos otros no. Y, bueno, pues lo mismo puede ocurrir con la teoría de la relatividad universal del propio Albert Einstein, el cual dijo algo totalmente verídico, y es que la ciencia va buscando ese camino. Y la base de la ciencia es poder refutar las teorías. Si no se produce eso, pues la refutación de hipótesis, lógicamente, no daría lugar a ser científico. Y la ciencia tiene que avanzar. Antiguamente, la alquimia era la farmacia de hoy. Y mirad, los farmacéuticos están ahí abiertos, no pone
tienda de alquimia, que sería muy bonito, ¿no? Con las antorchas y todo eso, y a todos nos gustaría, pero no, es farmacia, es ciencia, ¿vale? Y yo creo que esa es la estructura. Por eso, cuando escuchéis una psicofonía, la interpretación que hace una persona que lleva mucho tiempo, cuando los niños que tal, escuchando psicofonías, tienen una cierta base ante una persona que no ha escuchado nunca una psicofonía. Por eso os pido, no que digáis que yo soy el que tiene la razón, sino que intentéis escuchar un poco lo que yo he trabajado durante horas, que para eso he trabajado para vosotros, a deciros, mira, esto dice tal. No, no me lo estoy inventando. No, sencillamente yo estoy definiendo y extrayendo trocitos de sonido para exponerlo a vosotros y vosotros plantear la posibilidad, ¿no?, de que eso esté ahí. Bien, ¿son realmente las psicofonías voces de los muertos? Nos hemos planteado si existe una vida después de la muerte. Estamos todo el rato de conferencia aquí diciendo que pueden llegar a existir determinado tipo de caminos para comprender la existencia de otras dimensiones. ¿Pero qué dicen ellos? Porque las psicofonías están. Uno sea o no, la psicofonía está. La diferencia entre un camino subjetivo y un camino objetivo es que el camino subjetivo es algo que puedo y el camino objetivo es algo demostrable, palpable. Y esto se puede ver. Yo cojo mis aparatos, pongo en un sitio, Juanjo coge sus aparatos, lo pone en un sitio, obtiene resultados, muestra resultados. Punto. Esto es lo que vamos a hacer. Cuando yo pregunto si me pueden dar un mensaje desde su mundo, una voz, como con un acento en portugués, me dice, directo de los muertos. A continuación, una voz de mujer me dice, y no todos los que están. Quiero que penséis eso, porque para mí esta psicofonía forma parte de lo que puede llegar a ser una explicación. Y no estoy dando una explicación, sino de lo que puede llegar a ser una explicación. Escuchadla y veréis. Directo de los muertos y no todos los que están. ¿Qué significará eso? Directo de los muertos. Yo pido un mensaje, directo de los muertos. ¿Y no todos los que están? Es que resulta que no son muertos. Y pregunto, vale, pues en otra ocasión, por supuesto, estos son psicofonías extraídas en muchos procesos de investigación. Yo pregunto y digo, vale, pues dad un mensaje desde vuestro mundo. Perdón, de los muertos directamente. Y aparece una voz en inglés que me dice, why side dead? Si sabéis un poquito de inglés, dice, ¿por qué nos llamas muertos? ¿Pero tenemos alguna prueba concluyente? Realmente pruebas concluyentes son difíciles de obtener. Para mí estos son pruebas. Pero para poder demostrarlo necesitamos un poco más. María José, una querida amiga, trabaja en una unidad clínica de ayuda a la muerte. Esto significa que está con ancianitos que están mal y, bueno, pues cuando la persona está a punto de morir, pues les ayuda, les da consuelo y todo eso. Y ella es una gran seguidora del misterio y, bueno, hace muchas cosas y tal.
Y recuerdo que me envió una grabación y me dijo: Pedro, fíjate qué cosa más curiosa. Estaba con un señor y este señor estaba a punto de morir. Estaba consolando, tal, hasta que el hombre muere. Y entonces, de hecho, lo que vais a escuchar, lo digo, tener cuidado, las personas muy sensibles es un poquillo... Pero bueno, muere el hombre y está el cuerpo presente aquí. Y todavía se oye el burbujeo del oxígeno con la mascarilla y tal. Y en ese momento muere, ella intenta decirle, bueno, ánimo, como que ya has muerto, ¿no? Intenta ayudarle a morir. Y se escucha la voz del hombre. Y el hombre dice, voy a verla. Es increíble, pero sobre todo es que tiene todos los matices de la voz. Es alucinante. Este caso es súper curioso. ¿Hay alguien aquí contigo controlándote? Voy a ver, increíble. Otro caso muy raro, y para mí, que no forma parte del proceso psicofónico, porque decimos que la psicofonía es producto de una transformación energética sonora, pero hay varios tipos, varias tipologías de psicofonías. Psicofonía microfónica, obtenida con un micro, psicofonía por trasradio, obtenida mediante sistemas de ondas hertzianas, radio, y lo que es el bloque de voces paranormales, voces directas, que estarían incluidos, mimofonías, que estarían incluidos dentro de lo que es el tercer capítulo, que podríamos decir que son las voces extrañas. Esto que vais a oír es una voz extraña. No conserva lo que es el patrón de la transformación energético-sonora de una psicofonía. ¿Vale? A un niño le dais una bola de plastilina y el niño te hace un monigote. Ha transformado la bola de plastilina, una pelota, en un monigote. Es el mismo material, pero transformado. El producto de la transformación energético-sonora de una psicofonía propiamente dicha microfónica, tanto las espontáneas como las de absorción, se produce así, precisamente manejando, estructurando, que no sabemos cómo lo hacen ni por qué se produce así, ¿no? Y esto que vais a escuchar, esta psicofonía yo durante muchos años no pude ponerla, no tenía el permiso de la familia, porque se escucha una cosa muy fuerte. Un hombre estaba en su cama, junto con su esposa, y el hombre al incorporarse fallece, muere, le da un ataque al corazón y ahí se queda. Y bueno, un drama, ya os lo podéis imaginar, un pueblecito en mitad de España, como antes se hacía, donde se velaba el cadáver en el salón de casa, vamos. Y estaban ahí pues toda la familia, con el cuerpo presente allí, toda la familia, los hijos, los primos, el tío, el hermano, tal, ¿no? El hombre pues estaba allí. Y de repente, estando allí, el teléfono suena, a mí me lo dio su hija, y esta grabación, porque era muy extraña, ¿no? El teléfono suena de una forma rara. Y antiguamente, sobre todo, aquí no hay jóvenes, ¿no? Porque no saben lo que es un contestador automático, claro, pero nosotros sí, esos contestadores antiguos que teníamos a veces conectados en los teléfonos. Yo tenía algunas psicofonías ahí, alucinantes, ¿no? Pero se conecta el contestador automático y graba. Y cuando están todos ahí, mirando al teléfono que estaba sonando, pues si alguien quería darle pésame o lo que sea, escuchan la voz del padre, que está aquí de cuerpo presente, contando el momento de su muerte. Hoy me levanté, y cuando me levanté, y ahí se corta. Vamos a escucharlo.
realmente impactante. ¿Saben quiénes somos? ¿Tienen conciencia de nuestro tiempo actual? En una ocasión yo pregunto, ¿cómo me llamo? Y aparece una voz que me dice, Pedro. ¿Cómo me llamo? Quiero que observéis una cosa, en esta grabación quiero que observéis una cosa muy interesante, ¿vale? Juanjo, atento aquí, y Carlos, me parece que está por ahí. Atentos, fijaos en lo que es el efecto de la transformación. Normalmente sabemos que con determinado tipo de interferencias se produce una modificación del patrón de resultante energético, ¿vale? Daos cuenta cómo en esta grabación hay una especie de chispazo, de momento de entrada, veréis en la gráfica, cómo entra ese sonido y se produce lo que es la variación y la entrada psicofónica, ¿vale? Fijaos. Está al principio, luego ya repito la psico, pero... Fijaos en esto. ¿Cómo me llamo? Aquí se rompe. ¿Os dais cuenta? ¿Nos suena el famoso clic metálico de la psicofonía? ¿Existe un diálogo? ¿Pueden dialogar con nosotros? Prueba de su posible existencia inteligente. En una de las experiencias yo pregunto, ¿cómo te encuentras? Y hay una voz que me dice, libre. Y yo me quedo alucinado y digo, hostia, ostras. Ha dicho libre. ¿Puedes repetirlo? Y la misma voz dice, ok, ¿vale? O sea, yo pregunto, ¿cómo te encuentras? Y la voz dice, libre. Yo, ostras, me quedo así, digo, ha dicho libre. ¿Puedes repetirlo? Ok, ¿vale? Fijaos, es un pequeño diálogo, pero nos sirve para darnos cuenta de que esas voces en algún momento pueden dialogar con nosotros, nos están escuchando. Ha dicho libre. A ver, repite si puedes oírnos. Ha dicho libre. A ver, repite si puedes oírnos. A ver, repite si puedes oírnos. Esta psicofonía, yo recuerdo que la grabé con Bea, estamos ahí experimentando y bueno, o sea, fue algo increíble, durante un verano. Hay mucha tendencia a pensar de que las psicofonías se obtienen en lugares extraños. Y es verdad que hay lugares que albergan almas. Hay lugares. Yo ayer estaba en Aragón. Qué pueblo tan bonito, igual que pensé que por supuesto que sí. Pero estaba paseando por las calles de Aragón y me di cuenta de que me encontraba en un barrio que es la judería, pero es que nosotros estamos alojados en la posada musulmana. O sea, date cuenta, no sé, yo es que me traslado en ese momento, ¿no? Y lo vivo, porque yo digo, ostras, aquí, en este lugar, ¿qué tuvo que pasar hace años? Esas vibraciones que me hacen transportarme hasta ese momento, ese lugar, es lo mágico que tiene cada uno de esos sitios. Históricamente, Antonio, toda la vida
nos gusta la historia porque podemos trasladarnos hasta ese momento. Cuando nos vamos a Belchite, ¿vale? Yo recorro las calles de Belchite de una forma increíble. Y bueno, o sea, y ahí ahora voy a poner una grabación de allí que era marinera. Pero te trasladas un poco a ese momento. Vives eso. Y es lo bonito, ¿no? Bueno, pues muchas veces cuando estoy realizando lo que son las aventuras del misterio, tengo algunos resultados asombrosos, ¿vale? Ahora vais a ver un fragmento de uno en un iba a decir hostal, es un hotel rural realmente, que está situado en Aspe, concretamente, se llama Entre Viñas, y la señora, una señora americana, que es propia de aquello, eso era un palacio, pues me pidió ir a ver si yo sabía qué estaba pasando aquí, porque estaban pasando cosas muy raras. Los huéspedes veían cosas y, bueno, tenéis una aventura del misterio, ahí lo podéis ver un poquito más, ¿no? Pero grabando la aventura del misterio nos pasó algo muy fuerte. Yo me llevé una medium de incorporación. ¿Sabéis lo que es una medium de incorporación? Una medium en la cual supuestamente una entidad entra y a través de ella se manifiesta. Eso es una medium de incorporación. Una o un, da igual. Aunque realmente nos hemos dado cuenta de que las mujeres tienen una predisposición muy especial a tener lo que es esa quizás conexión trascendental, esa mediunidad. No sé por qué. Se produce en hombres y en mujeres, pero las mujeres son más fáciles en ese sentido de conectar, ¿no? Lo que ocurrió aquí fue muy interesante. Os lo dejo para que lo veáis allí en la aventura del misterio. Y os voy a poner un trocito donde se graba una voz paranormal, para que veáis un lugar y una voz paranormal, ¿vale? Yo no sé francés, mi hija sí, y digo esto porque cuando se lo puse le dije, ¿tú qué eres aquí, Naraya? Y dice, una forma muy rara de decir bonjour. Bonjour es un saludo, una especie de saludo en francés, ¿no? Pero claro, allí no tenía objeto. Y bueno, es que yo lo grabo todo y se ve. Bueno, ahí vamos. Os lo pongo y vosotros lo veis. Yo creo que lo vamos a encontrar. Aquí. Bueno, pues me parece que no lo voy a poder poner. ¿Lo veis? Sí. Arriba. Ahí. No, este es el Palacio de también. No. Pues mira, no lo voy a poder poner, lo siento. Me he equivocado de cosas. Pero bueno, eso no significa nada. Realmente lo que nos hace pensar, bueno, yo os lo cuento, creéroslo por favor, si no, la aventura del misterio, ¿vale? Pensaba que lo tenía. Pero bueno, de lo que se trata es que hay una voz que no forma parte del entorno y ahí se manifiesta. ¿Por qué lo hace? ¿Qué es lo que quieren decirnos? Y ahí es donde nos hace quizás plantear la cosa durante las investigaciones. Aquí el SIPE, por supuesto, investiga, lógicamente. Pero quiero preguntaros, ¿hay algún investigador por ahí que le guste ir a las casas viejas y tal y grabar como a mí? ¿De poner? Sí, ¿verdad? Vale. Yo lo hago. Hay un colega, lo conocemos, que se llama Copérnico García, querido amigo y compañero de investigación. Pero él tiene una obsesión, y es la casa maldita. ¿Vale? O sea, también tenéis una aventura o dos de la casa maldita, o tres, donde ocurren cosas muy extrañas. Imaginaos, medio monte en Alicante, perdido en los montes, que Alicante no tiene muchos montes, pero lo que tiene son telita. Y claro, allí perdidos. Yo recuerdo que en una de las aventuras, y se ve, está grabado,
teníamos que llevar un generador de electricidad monte arriba, cargar un equipo de la SEIF de Sevilla. Aquello fue un generador así y así. ¿Sabéis lo que pesa, no? Pues monte arriba, entre las zarzas. A mí aquel día me comieron los mosquitos. Y digo porque allí había no mosquitos, no sé qué era. O sea, no sé si eran duendes atacando a la vez todos, pero era una selva. Y pasar aquello, de verdad, en serio, si la veis, tranquila, estoy aquí, es decir, he vivido, sobrevivido, pero me pusieron, era algo increíble, me picaron como 2000 mosquitos o 3000, yo qué sé. Bueno, no tanto, sino a lo mejor me hubieran muerto, ¿no? Pero yo estoy aquí. Pero bueno, fue mucho. Aquel día casi me comen los mosquitos, o me comieron. Pero ocurre una cosa muy rara. Me meto en una casa maldita. Cooper no quiere meterse. Dice que él no se mete ahí. ¿Qué es lo que hay ahí? Pues no lo sé. Pero yo dije, yo aquí quiero pruebas. Si esta casa está maldita, dame pruebas. Es así, ¿verdad? Lo que se hace, ¿no? ¿Sabéis? Si veis alguna de las aventuras mías, veis que yo pongo aparatitos, sensores, la máquina que hace ping, como las de los Monty Python, en el sentido de la vida, pero que eso no sabía para qué servía la máquina. Yo, por lo menos esto sí que sé que me ayuda a captar las variaciones electromagnéticas. Y eso es lo que a mí me está moviendo, sobre todo ahora para las investigaciones, ¿no? Pero yo dije, vale, pues si hay algo aquí, que me dé una prueba, ¿vale? Yo recuerdo con Miguel Blanco que en un momento dado, en Verme de la Moraleda, estábamos allí todos investigando y dame una prueba. El sensor saltaba. No, pero, a ver, dame una prueba, como si no supiera escuchar. Y el sensor saltaba. A la tercera vez, dame una prueba. Y el sensor saltaba. A la cuarta, si escucho una voz que dijo, pero ¿para qué quieren más pruebas? Si no te estoy dando suficientes pruebas, ¿no? Bueno, lo de la voz era una broma, pero realmente sí, saltaba. Bueno, pues vais a ver. Fijaos en esto. Hay algo que deberíamos saber de esta casa. ¿Me pegan otros golpes? Sí, pero os habéis oído, imagino. Si hay alguien aquí conmigo, ¿puedes volver a pegar algún golpe diciendo que estás aquí? ¿Hola? ¿Puedes dar algún golpe? No puede ser. A ver. ¿Puedes, por favor, dar algún golpe? No lo puedo creer. Pero la verdad, ¿qué es esto? Se está comunicando. Lo que quiera que sea. Y tanto que sí, se está comunicando, pero ustedes lo están viendo realmente. Es algo increíble. A veces no damos crédito a los investigadores y cuando ocurre esto, sí, llevo 40 años de mi vida, lo confieso, y todavía me sorprende. ¿Por qué? Porque nos mueve algo que es lo que está dentro. Cada vez que te encuentras una cosa de estas, dices, ostras, pero es que es verdad, es que están ahí, es que, no sé, encuentras lo que es la piedra angular que te hace darte cuenta de eso. Hay una serie de grabaciones psicofónicas, sé que me queda poquito, ¿sí? Me da tiempo un poco a coordinarlo. Hay una serie de grabaciones psicofónicas muy raras. Yo me las encontré en el sitio. Y a mí realmente me da por pensar que en muchos casos no tengamos una explicación plausible al por qué se produce esto. Belchite yo lo conocí en el año 1999. Realicé unas grabaciones muy extrañas junto con un equipo de Aragón, de la SEIF de Aragón,
y otro equipo de las 6 de La Rioja, nos coordinamos y montamos una investigación en Belchite. ¿Vale? Todo controlado, todo puesto, los aparatos grabando, y de repente yo, que había criticado mucho las psicofonías de mi querido amigo Carlos Botani, esas psicofonías extrañas que se escuchaban de la guerra, yo siempre obsesionado por decir, vale, la psicofonía tiene que ser en tiempo real, ¿qué está pasando? No puede ser una bomba que cae en una ametralladora. No. Bueno, pues ese día agarré un avión soltando una bomba a las 2 de la mañana. Y dije, perdón, ¿me tengo que tragar mis palabras? Pero después de todo eso, he ido recibiendo por parte de público, de gente, de seguidores, grabaciones increíbles obtenidas en Belchite, en las que se escuchan cosas. Y hace mucho tiempo, con la revista Más Allá, que llevaba en aquel momento Javier Sierra, mi querido Javier Sierra, y saqué un compartir de las voces de Belchite, las voces de la guerra, creo que se tituló, ¿no? Increíble, donde se escuchaban, donde todo lo que yo tenía se pudo escuchar. Esta que vais a oír, no, porque en aquel momento no la tenía. Hace unos años me invitó el ayuntamiento a dar una conferencia allí, y bueno, me hospedan en Lecera. ¿Conocéis Lecera? Sí. Precioso. Y es un pueblo muy extraño porque se escucha el corazón. Del silencio que hay, tú puedes escuchar tu propio corazón. Esto me pasó a mí, junto con 5 colegas de investigación, pero vais a ver. Increíble, mucho silencio. Claro, a mí me enseñan el Ralenco, la casa. Sí, ¿verdad? Es preciosa. ¿Has visto la bodega? No. Bueno, pues la bodega está. La vas a ver ahora. Ya que no la viste, ahora te lo voy a enseñar. Bueno, pues era una bodega donde a mí el dueño de la casa me estaba contando un poquito de la historia, ¿no? Y era una bodega donde en tiempos de guerra la gente se escondía. No sé si de un bando o de otro, pero la gente se escondía. Y el caso es que, hostia, aquí en esta bodega tenía que pasar algo, ¿quién lo noto? A ver, estamos hablando de vibraciones. Yo soy un ser humano y siento vibraciones. Tú me pones la mano aquí, tal como me la ponga, yo sé si hay un buen rollo o no. Sobre todo si no me das un cachete. Pero notamos las vibraciones. Yo no sabía, hostia, aquí hay algo. Total, que esa noche, un poco, con muchísimo gusto, organizamos una investigación. ¿Tú estuviste, Fran, ese día? Bueno, pues organizamos una investigación con varios grupos de investigación, con aparatos, grabando y tal. Obtuvimos poco, realmente. Belchite es muy caprichoso. Para mí es el paraíso de las psicofonías, pero a veces, pues no. Y cuando no, no. Y el caso es que terminamos a las 5 de la mañana. Yo recuerdo a Bea y a mi hija, a Nagaya, y a Fanny, y a Juanjo, que estaban allí. Juanjo estaba más entretenido y tal. Y ellos estaban expectantes. Belchite, en pleno mes invernal, es frío. Mucho frío. Y si sopla el vientecillo, más. Hasta el punto en el que allí eran pocas las toallas y las mantas que hacían falta para taparnos todos del frío que estaba pasando. Llegamos a las 5 de la mañana al Ralenco, a la casa. Cuando llegamos ahí, yo dije, estaban reventados el equipo. Dije, no, antes de irnos a dormir, tenemos que grabar aquí, en el Ralenco, en esta maravillosa casa. ¿Sabéis por qué? Porque era la casa que fue utilizada por el mando republicano cuando estaban asediando Belchite. Y era donde estaba el general. Exactamente. Bueno, algo increíble. Yo dije, aquí hay que grabar. Estamos ahí, pongo la grabación, pongo a grabar y yo pregunto qué era lo que había pasado en esa bodega. ¿Vale? Lo que vais a oír es el proceso de grabación, pero que no todas las grabaciones se pone la cámara para grabar. La aventura del misterio es bastante curiosa en ese sentido, pero cuando se acaban las baterías, se han acabado. Y si se han acabado las baterías, no hay imagen. Pero sí sonido, con las grabadoras. Y lo que vais a oír es sonido acoplado a la imagen. Con lo cual, yo pregunto, ¿qué es lo que ha pasado en esa bodega? En ese momento,
en ese preciso momento, aparece. Se escucha un brazo, ¿vale? Este ruido. Si ponéis un micro aquí, lo escucháis, ¿vale? No sé si se ha oído, posiblemente no. El tirar, ¿vale? Como se lanza una granada, que militares, ¿no? O que han hecho también, seguro. Pues, sabéis que una granada no se lanza así, como si fuera una bola de petanca. Bueno, se puede, pero no es provechoso. Hay que lanzarla así, así tampoco es el lanzamiento, ¿no? Se escucha perfectamente cómo el brazo lanza y la explosión de la granada. Cuando los técnicos en armamento escucharon esta grabación que vais a oír, me dijeron con toda probabilidad que se trataba de una granada de tipo Lafitte. Yo no tengo ni idea de armamento, pero me dijeron que era una granada de origen francés que utilizaban y que fue muy utilizada en la guerra del Chile. Así que, fijaos qué pasaba. Mirad. ¿Qué pasó en esa bodega? La cual estaba incluso camuflada para ocultar a gente en la guerra. Vamos, creo que no hay lugar a dudas. Se escucha una explosión en toda regla. Pero, estoy terminando ya, Antonio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Cómo me llamo? Pedro, interacción online, ¿vale? Y estamos en Belchite, en el lugar del miollo, en aquel entonces, y se graba una explosión y no tiene que ver con nuestro tiempo. ¿Qué pasa aquí? Le pido a Adrián Meseguer que por favor haga una grabación en Auschwitz, en Polonia. Ya sabéis, Auschwitz, campo de concentración. Sabéis cómo introducían a los prisioneros, ¿no? Por unas vías. Bien, pues él se puso donde estaban las vías. Evidentemente no hay tren alguno, ¿vale? Salvo lo que queda hoy en día desde el punto de vista museístico, es un museo. Y durante la grabación que realizó, de la cual pongo la mano en el fuego de que fue realizada correctamente, se graba un tren perfectamente. Mirad. Y así pues nos enfrentamos al dilema de si la psicofonía es una ventana al pasado, es una ventana al presente o quizás una ventana al futuro. Espero que os haya gustado y muchas gracias. Antes de dar paso, te cuento el Ravenco. Tenemos unos amigos en Écija y llevábamos mucho tiempo intentando reservar el Ravenco y nunca había sitio, porque es espectacular. Yo esto lo sabía, ¿vale? Yo a mi marido no le dije nada porque no hubiera querido ir. Una casa preciosa, todo muy bien,
pero que mi marido dice que ahí no vuelve. No nos pasa nada, pero que no quiere volver. Bueno, interesante, interesante. Os lo recomiendo a todos ahora mismo. Es un planeta muy bonito y de hacer así. Claro que sí. Bueno, ¿tenéis alguna preguntilla, algún planteamiento o algo? Hola, Pedro. Sí. Te quería preguntar, hola, o sea, gracias por la conferencia. A ti por escuchar. Yo alguna vez he escuchado hablar que en algunos casos poltergeist, una teoría así bastante aceptada, por así decirlo, es que las personas que viven en la casa son los que crean ese tipo de fenómenos. Y me preguntaba yo ahora si te habías planteado tú, como persona individual, si tú mismo podrías ser el que podría, pregunto, podría ser la causa. A ver, Puede ser que yo haga psicofonías y no salga nada porque yo no sea la causa, a lo mejor tú sí que puedas ser capaz de generar esto. Te pregunto si te lo has planteado alguna vez, como una hipótesis. a ver, te lo voy a resumir como un ejemplo, con un ejemplo patente. Yo recuerdo cuando estábamos investigando el fenómeno de las caras de Belmez, estaba con nuestro buen y querido amigo Lorenzo Fernández, que yo creo que todos lo conocemos, ¿no? A Lorenzo. Estábamos allí todos, el equipo, porque claro, era una revolución, aquello estaba pasando. Y cuando está pasando algo, el investigador está allí, yo estaba como con un niño con zapatos nuevos, ¿no? Y bueno, pues yo era un poquito la cabeza visible con el tema de la Sociedad Española y de investigaciones parapsicológicas, y las hostias tan impresionantes como panes que nos estaban cayendo por parte de los detractores, pues, pero éramos todos patentes. Yo recuerdo a Lore estar con un cámara de Canal Sur aquí grabando y ver cómo estaba generándose una posible teleplastia en la casa natal, no en la casa actual de las Caras de Belmez, que es la de toda la vida, ¿no? Y es la que yo doy fe, bueno, no soy notario, pero de que ahí está o ha ocurrido algo raro. Pero lo vimos formarse. Te respondo con este ejemplo para que veas que el experimentador siempre participa. ¿Por qué te crees que yo antes hacía alusión a decir que en los lugares donde hay un proceso histórico abierto, tú te trasladas? Nosotros estamos en un centro nuevo, creo que es de nueva construcción, pero si tú te trasladas a Pinseque, por ejemplo, a la iglesia, que es preciosa, o sea, la iglesia de Pinseque es algo bello, estoy esperando que la hagan, he ido antes, pero estaba cerrada, pero bueno, quiero ver el observatorio lunar. El caso es que te das cuenta que te trasladas al momento, o como yo estaba contando antes, el barrio de la Judería de Aragón. Yo estaba allí por la noche con Bea, estaba allí sentado y digo, ostras, es que estoy oyendo los mercaderes. Yo estoy participando directamente en el experimento. Yo he hecho el experimento de doble ciego junto con Sinesio Arnel. Hemos trabajado durante mucho tiempo con el experimento de doble ciego. Pero voy a repetir una causa o algo muy importante, que yo lo aprendí de una persona que está aquí en este momento, que se llama Fran Recio. Y me hizo darme cuenta de que era muy importante lo que era el principio de la intencionalidad. Y es verdad, el experimentador tiene que tener la intención de poder desarrollar el experimento con resultados positivos, las ganas de hacerlo, la intención de hacerlo, abre el canal. Y yo, para poner un ejemplo aquí, digo, cuando tú llevas la llave azul, abres las puertas azules. Muchas veces yo iba a decir peleado, pero no es verdad, debatido con algunos escépticos en todo esto, yo argumentando mis argumentos y ellos nada, porque no tienen, ni siquiera jarrota, ¿vale? Pero eso es otro término, otro congreso. Pero bueno, y te puedo asegurar que un escéptico va a un sitio y no, algo influye. Sin embargo, yo a un escéptico lo he metido en el preventorio de aguas en Alicante, con un candil, un escéptico, de esos que lo niegan todo,
más el escéptico, negacionista, porque el escéptico yo creo que somos casi todos nosotros, negacionista, ¿vale? Y decir, vale, pues si tú no tienes miedo, aquí no hay fantasmas, ¿no? No existen los fantasmas, entonces, vale, dar 6 pasos y dar la vuelta, y digo, ¿qué pasa, tío? Esto lo tengo grabado, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Dónde? No es un valiente, que aquí no hay nada, no hay vida después de la muerte, no hay nada de nada. Entonces, ¿a qué tienen miedo? Y realmente aquí tendríamos otro tema de conversación que es el miedo a lo desconocido, ¿no? El miedo a encontrar algo cuya explicación no sea plausible. Es por ello por lo que te digo que el experimentador forma parte siempre del experimento. Y esto en parapsicología se sabe. Y cuando hemos estado haciendo pruebas Hansfeld o cuando hemos estado haciendo pruebas de otro tipo en el campo de la parapsicología, los resultados son inherentes a la presencia del experimentador. Y el doble ciego, cuando efectuamos el doble ciego técnicamente controlado para decir, vale, ¿se pueden grabar psicofonías sin la presencia del experimentador? Sí, por supuesto que sí. Pero con la presencia del experimentador se produce un factor de amplificación potencial en obtención de resultados. Y por supuesto la modulación del fenómeno. El entorno dimensional se modula en función del propio experimentador. Creamos. Imaginaos que me estáis viendo a mí con una cámara infrarroja, ¿vale? Bueno, más que una cámara infrarroja de esas que llevan en algunos congresos que te ven el aura y todas esas cosas, muy bonito, muy interesante, pero el campo de calor que despedimos, el campo energético que despedimos, el aura que tenemos realmente desde el punto de vista energético real, se modula con la presencia del propio experimentador. Del mismo modo el experimentador influye. Me he extendido mucho, pero es que es muy importante. No, pero ha respondido lo que... Sí. Es muy importante esa pregunta, muy importante. Gracias. Bueno, dudas que tengáis. Las mismas que tengo yo, es decir, todo. Yo lo digo todo, pero bueno. Por cierto, ¿hay alguien que no se ha suscrito todavía? Pues serás susceptible a la maldición que viene. Bueno, que muchas gracias. Un placer. Gracias. Gracias, mucho. Muy bonito. Muchas gracias. Hombre, vino de Grecia. Madre mía, me persigue. Bueno, creo que lo vamos a disfrutar. Bueno, nos vemos en un cuarto de hora. Vale. Que nos hablará Muy bien. mañana. Muy bien.